La literatura es una forma de plasmar cómo es que la sociedad se está desarrollando actualmente, es una forma de ver cómo es que piensan las personas y cómo son sus valores, pues los plasman en sus historias de forma subconsciente, así que si queremos saber cómo fue una época de la historia, una gran forma de saber cómo fue su gente es basándonos en las cosas que escribían. Justamente por eso es que hay tanto que contar, no solo sobre sus historias sino también sobre lo que sucedió alrededor de ellas. Por eso hoy traigo el iceberg de la literatura. La Biblia satánica es una colección de escritos, observaciones y rituales hecha por Anton LaVey. Se ha vuelto el texto religioso principal del satanismo laveyano, que lleva su nombre. Esta religión es lo contrario a la religión católica, no creen en que el mundo tenga una moralidad real que haya que seguir, favorecen el hecho de que las personas sigan sus instintos básicos, al contrario de las religiones convencionales que se suelen basar en prohibiciones y aguantar las compulsiones o necesidades de uno. Realmente no creen o alaban a Satanás en sí, sino su supuesta filosofía de vida en la que se ponen las necesidades carnales de las personas y pensar de forma racional por encima de todo. Vientos de invierno es el nombre de la futura secuela en forma de libro de la saga Canción de Hielo y Fuego, también conocida como Juego de Tronos por la mucho más popular serie de televisión basada en estas novelas. Sueños de Primavera es el nombre provisional que le ha dado el autor a la secuela de esta secuela. No estoy muy al tanto desde cuando fue anunciada, pero según he escuchado el autor ha tomado un montón de tiempo ya para sacarla, y va a publicar otros cuentos cortos aparte entre medio. Sueños de Primavera es el nombre provisional actual que tiene la secuela de esta secuela. Según he escuchado, esta lleva anunciada ya un montón de años, pero incluso así el autor va a hacer un par de cuentos primero antes de siquiera empezar a escribirla. Es el primer libro escrito por Adolf Hitler. Este era básicamente un manifiesto para promocionar sus ideologías de nacionalsocialismo, el antisemitismo y los planes que él tenía a futuro para Alemania. Este contiene partes de autobiografía que utiliza como una supuesta explicación de cómo llegó a la ideología que lo caracterizaba. Fue completamente escrito mientras estaba en prisión por un golpe de estado fallido que había colaborado para llevar a cabo. Fue éxito de ventas solamente hasta que se hizo con el poder de Alemania. Luego de 71 años, en 2016, volvió a ser éxito de ventas puesto que hace años se permitió de nuevo su publicación en Alemania y a la gente le picaba demasiado la curiosidad, lo prohibido, obviamente. Muy probablemente esto se refiere al hecho bastante común de que los autores consiguen muchísima más popularidad después de su muerte que en toda su vida. Algunos incluso consiguieron esta popularidad justamente porque murieron. En este caso Edgar Allan Poe era prácticamente desconocido hasta que luego de su muerte en 1849 sus trabajos fueron aumentando su repercusión dado las extrañas circunstancias de su muerte. El racismo y la misoginia son causas sociales que han logrado avances apenas en tiempos recientes. En siglos anteriores el tener estas opiniones era totalmente normal e incluso bien visto, por lo cual, no iban a medir sus palabras para no ofender a la gente. Entre ellas están frases de filósofos de época que ya ni siquiera se les toman en cuenta, como Friedrich Hegel diciendo que las mujeres no están hechas para las ciencias elevadas, o la Biblia donde se dice claramente varias veces que las mujeres no pueden y no deben cuestionar a los hombres. Yo en lo personal pienso que son simplemente cosas de su tiempo y es bastante tonto el ir contra ellas. No las vamos a cambiar y además la mayoría de sus autores ya están muertos, no les podemos pedir explicaciones. Es mejor hacer cambiar de parecer a las personas en la actualidad. Principalmente los que dudan de la veracidad del diario de Ana Frank son personas que niegan el Holocausto,
que piensan que nunca sucedió. Hay teorías desde a que fue falsificado, que el verdadero autor fue su padre o incluso que fue el secretario de la organización encargada de entregar las pertenencias de los fallecidos a sus familiares y este se los entregó como un diario real, pero realmente varios forenses expertos en caligrafía contratados por el Instituto de Documentación de Guerra fueron encargados de comprobar que realmente el documento era real y que sí, efectivamente, fue escrito por Ana Frank comparando su caligrafía con otros escritos que ella había hecho anterior o durante el tiempo que ella escribía su Al menos la relación que yo le puedo ver a estos dos es que inspiraron al ahora popular género de videojuegos de Battle Royale como Fortnite o Warzone. Ambos fueron bastante populares en su momento de publicación, sobre todo los juegos de hambre, y populares de nuevo a la hora de salida de su adaptación al cine. Incluso el género lleva el nombre de último. Para quien no sepa de su trama, ambos tratan sobre un juego en el que todos los participantes tienen que enfrentarse entre sí, siendo obligados a que solo quede uno vivo al final, aunque en realidad esta es solo la trama del primer libro de los Juegos del Hambre, es fácilmente la más popular. La importancia que tuvo este libro fue principalmente el hecho de que fue de los primeros en atreverse a describir cómo realmente los adolescentes de aquella época pensaban. Los adolescentes anteriores a ellos eran realmente formales y no se atrevían a utilizar palabras altisonantes en público, además de un espíritu de rebeldía antisistema que se empezaba a sentir en esos tiempos. Esto tuvo un gran impacto en otras historias del mismo tipo, donde se notan bastante más realistas, menos romantizadas y hasta cierto punto crudas, como El cuerpo de Stephen King, luego pasado a película con el título de Cuenta conmigo. Stephen King es un nombre que no le es desconocido a casi nadie. Si no es por sus novelas, lo es por las películas basadas en sus novelas. Lo que dice este punto no es que él haya usado escritores fantasmas, sino todo lo contrario, que ha habido rumores de que hay novelas que utilizan a Stephen como su autor aun si este no tuvo nada que ver para aumentar sus ventas. No hay nada que pruebe estos rumores, pero justamente por cómo funcionan los escritores fantasmas es bastante difícil decir que a nadie se le haya ocurrido. La única prueba confiable es el mismo King. Michael Houellebecq fue el escritor de una novela llamada Sumisión, que fue publicada por primera vez en París, con la coincidencia de haber sido puestas en las vitrinas de las tiendas el mismo día que fue llevado a cabo un atentado terrorista contra Charlie Hebdo, un comediante francés que había hecho una caricatura del profeta Mahoma a modo de broma en los periódicos del país y que con ello había ofendido a los grupos extremistas musulmanes. La coincidencia aquí fue que justamente el libro contaba sobre una realidad imaginaria en la que un candidato islamista llegaba al poder francés a través de la ayuda del Partido Socialista de ese país. Esto creó una gran polémica sobre que tanto la lucha por la libertad de expresión sigue estando nuestros días, puesto que aún en pleno siglo XXI nuestras opiniones no pueden poner en peligro contra ciertos grupos. Es una novela de sadomasoquismo escrita por Pauline Reage. Lo que tiene principalmente de interesante esta novela es su final, que literalmente no apareció en el libro que fue publicado. Después del último capítulo la historia termina de forma abrupta y se dan dos opciones de finales distintas. Esto sucedió porque la autora tenía pensado cambiar el final a último momento, pero al no tener tiempo el editor decidió incluirlo en una forma extremadamente resumida, contando solamente los destinos de los personajes. Igualmente en su secuela que salió tiempo después se toma en cuenta el primer final como el que realmente sucedió.
Es el diario de una chica que se escapa de casa y que se vuelve adicta a las drogas luego de probar el LSD y que eso la llevará a probar otras drogas para ver si con eso se podría replicar el efecto del LSD como la marihuana. Lo interesante del tema es que aunque el libro está catalogado como un libro de ficción desde finales de los 80, aún así no se sabe con certeza a su autor real, o incluso si realmente existe Alicia. Normalmente la persona más señalada para ser la autora es la psicóloga Beatrice Sparks. Roberto Bolaños fue un escritor chileno nacido en los años 50, ganador de varios premios importantes de la literatura. Lo más curioso sobre su caso es que al parecer escribía a una gran velocidad, pues hubo una época en la que publicaba un libro cada año. Estos escritos se fueron acumulando hasta llegar a una cantidad que se desconoce. Estos han sido publicados de forma póstuma después de su muerte en el 2003 hasta la fecha, ya con más de 10 libros que se han empezado a vender después de su muerte. ¿Quién diría que una editora puede sacar tanto dinero a sus autores incluso después de morir? Tengo que admitir que al principio pensé que esto hablaba de libros póstumos de Roberto Gómez Bolaños XD. Jane Austen fue una escritora del siglo XIX conocida principalmente en la actualidad por su novela Orgullo y Prejuicio. La causa oficial de su muerte ha sido la enfermedad de Addison durante siglos, pero, hace unos años surgió otra posibilidad, que esta hubiera sido envenenada. La escritora Lindsay Ashford estuvo viviendo en lo que solía ser su casa durante varios años para trabajar en su nueva novela. Descubrió varias cartas donde describe sus síntomas. Tenía manchas negras y blancas, lo que ahora sabemos podría ser un síntoma de envenenamiento por arsénico y que en la época era súper fácil de conseguir, pues era usado como tratamiento para distintas enfermedades. Esto abre la posibilidad de que hubiera sido un asesinato intencional, puesto que era un método relativamente común de matar a alguien en la época. J.D. Salinger fue el autor del Guardián en el Centeno, libro del que ya hablé anteriormente aquí. El autor tuvo un retiro de casi 50 años en el que todavía seguía escribiendo, pero solo como un pasatiempo. Hace un par de años su familia reveló la información sobre este escrito que era desconocido hasta ahora y están trabajando para publicarlo. Independientemente de lo que puedas pensar de cómo lo maneja su familia, al menos es de agradecer que no se queden como los media, entre comillas. Lewis Carroll fue el escritor de la saga de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, es una saga, aunque normalmente solo se conozca uno de los libros popularmente. Esta teoría fue escrita en primer lugar por el investigador Richard Wallace, en su libro normalmente traducido como Jack el Destripador, amigo desenfadado. Según él, la saga del País de las Maravillas es una metáfora para los asesinatos que cometió Jack, además de contener supuestos anagramas que coinciden con las pruebas que dejaban los crímenes cometidos. Según una lista de sospechosos que se hizo conforme el paso del siglo XX, Lewis Carroll quedaba en el puesto 23 por su probabilidad de ser el destripador, la más baja de todas las posibilidades, así que muy probablemente no sea el caso. Arthur Conan Doyle fue también uno de los sospechosos de ser Jack el Destripador, puesto que al ser doctor y conocedor de las historias de asesinatos y misterios que él mismo escribía, devolvía un candidato ideal entre comillas. Fuera o no el caso, él también demostraba un gran interés por desvelar este misterio. Formaba parte de un club llamado Crime Club en el que se reunían varios aspirantes a detectives novatos. Joseph Bell, un colega suyo, fue buscado para pedirle ayuda sobre el caso, y él, al estar consciente del interés de Doyle por los acertijos interesantes para resolver, hizo que le pidieran ayuda a él también, uniéndose al equipo de investigación. Hicieron investigaciones por separado para ver si ambos coincidían con su principal sospechoso y así poder estar más seguros de su decisión. Lo escribieron en un documento para presentarlo al otro cuando llegara el momento. Lo único que se sabe es que sí que coincidieron con su veredicto. Lo que no se sabe es cuál fue la conclusión a la que llegaron. Solamente se conoce que después de este suceso los asesinatos pararon de suceder. Se cree que su conclusión fue James Stephen, tutor del príncipe Alberto Víctor,
Víctor, hijo del príncipe de Gales, y que la razón de la desaparición de este documento fue un gran encubrimiento para prevenir un posible escándalo. Es básicamente el diario de vida de Pablo Neruda, poeta y político chileno. En él escribió sus pensamientos y experiencias a través de su vida hasta su muerte en 1973. También escribió varias confesiones en el que él mismo esperaba no llegaran a la luz mientras estuviera vivo, como fue publicado de forma póstuma un año completo después de su muerte. Básicamente pudo salirse con la suya en ese plan. Es un manuscrito de alrededor de los años 1404 y 1438 escrito por una persona desconocido en un idioma que hasta la fecha no se ha podido descifrar, tanto como interpretar su alfabeto como el significado de sus palabras. Su nombre fue puesto por la persona que lo poseyó por primera vez, Wilfrid Voynich, un experto en libros antiguos, el cual tampoco pudo descifrarlo en vida. Actualmente está en la biblioteca Bennett de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Lo más interesante para los expertos es que cumple la ley de Zipf, una ley sobre los lenguajes humanos que dice que en todas las lenguas humanas la palabra más frecuente aparece el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple que la tercera más frecuente, el cuádruple que la cuarta más frecuente y así, incluso si esta ley fue ideada siglos después, por lo que es muy probable que fuera un lenguaje real y no uno inventado solo para este documento. Sylvia Plath fue una poeta de los años 60 que solamente escribió 2 novelas en su vida. La segunda nunca llegó a publicarse mientras ella vivía porque fue rechazada por una gran cantidad de editoriales, además de que ella misma la quemó dada su gran decepción. Un mes después de haber lanzado su primera novela al público se suicidó, puesto que sufría de depresión desde hacía años anteriores. Después de su fallecimiento, su esposo Ted Hughes se volvió el encargado de la publicación y edición de toda la poesía que ella había escrito, incluida esta novela en específico, de la cual existen rumores de que podría haber llegado a guardar una copia, pero no se ha concretado nada. La verdad lo dudo bastante. Un secreto por ese estilo siempre termina saliendo a la luz tarde o temprano, normalmente por el dinero que les llega al hacerlo público. Nunca resisten la tentación. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano que ha ganado muchos premios importantes a lo largo de su carrera, tanto como el Premio Nobel de Literatura del 2010, el Cervantes de 1994, que es considerado el más importante de la literatura en español y muchos etcéteras. En su juventud estuvo estudiando filología románica como su carrera universitaria. Lo curioso aquí es que obtuvo su título hasta 45 años después de que hubiera presentado su tesis final, básicamente porque se le olvidó recoger su título y al buscarlo años después él simplemente pensó que se le había extraviado. Este tipo es igual a mí, solo que con más inteligencia, y reconocimientos, y fama, y respeto, y más talentoso, y con objetivos en la vida, y letra menos fea, y amistades. El coleccionista es una novela muchísimo más conocida por su película lanzada en el año 2009, aunque muy desconocida actualmente. Se trata del primer thriller psicológico moderno. Sentó muchas de las bases que hoy conocemos en el género y también algunas en el género del slasher, con ese estereotipo del villano exageradamente fuerte que jamás logra ser vencido por los protagonistas de la historia, e incluso si lo hace, pues para esto está la secuela. El libro trata sobre una mujer real llamada Shirley Ardell Mason, que en el libro es escondido llamándola por el seudónimo de Sybil Dorset. Es una de las historias más famosas sobre una persona con el trastorno de personalidad múltiple y una de las que lo hizo popularizarse como recurso en historias ficticias. Shirley tenía 14 personalidades distintas reconocidas, todas con nombres distintos. Además, en 1976 se le hizo una película a la novela que ganó varios premios Emmy por mejor guión y mejor actriz principal.
A lo largo de la historia han existido una gran cantidad de libros sumamente importantes escritos por autores que intentan esconder su identidad, o simplemente se han perdido con el tiempo. Entre ellos está la epopeya de Gilgamesh, que es uno de los relatos más viejos de la historia y que justamente no se sabe quién es su autor. La famosa historia recopilatoria de otras historias de las Mil y Una Noches tienen un autor desconocido. La búsqueda del Santo Grial, que es una historia que se ha adaptado de muchas formas sobre caballeros de la mesa redonda buscando el tesoro místico del Santo Grial, también es un ejemplo de esto, etc. José Luis Calva Cepeda, o mejor conocido como el poeta caníbal por sus asesinatos en serie, fue atrapado el 8 de octubre de 2007 y a partir de ahí se le dio cierta popularidad. La razón de este apodo fue porque él mismo decía ser escritor, poeta y dramaturgo, aun si ninguna de sus obras fueron nunca publicadas. Su única novela conocida por el público se llama Instintos Caníbales o 12 días, que era una recopilación de poemas sobre coprofagia, sadomasoquismo y canibalismo. Tampoco se llegó a publicar, simplemente se conoce este dato porque la policía llegó a encontrarla entre sus pertenencias con una portada provisional de Aníbal Lecter y luego fue incautada por ellos. Bagatelas para una masacre o Bagatelles pour un massacre en francés es un libro antisemita escrito por Louis Ferdinand Deline. Este no fue el único que se escribió por aquella lejana época de los años 30 en Francia, sino también La Escuela de los Cadáveres o Las Bellas Banderas son un ejemplo de que el odio hacia los judíos estaba bastante arraigado a la sociedad francesa de esa época. Además también fue editado por los nazis años después de su publicación, pero ese es otro tema. No era algo solo de una sola persona. En la actualidad hubo un debate a gran escala acerca de si debería de volver a ser publicado como un medio de conocer cómo se pensaba en aquella época, al igual que Mein Kampf de Adolf Hitler, el cual tuvo una polémica muy parecida en tiempos cercanos a esta otra. Lolita es una novela rusa que trata sobre la relación incestuosa entre un tipo de 40 años con su hijastra de 12. El chiste aquí es que alrededor del año 2004 se encontró que la idea de la novela podría haber sido creada por el también autor alemán Heinz von Litzberg. Casualmente ambos autores vivieron en la misma ciudad durante 15 años y su relato tiene exactamente el mismo nombre y premisa. Por alguna razón no pasó a mayores y casi no se le hizo mención o de desprestigió la historia. Elena Ferrante era el seudónimo de una bastante exitosa autora de Italia desde el año 1992. Muchos años después, una cuenta de Twitter de una mujer llamada Anita Raj dijo ser la verdadera identidad de la autora detrás de todo, pero poco tiempo después la persona reveló que en realidad era un hombre llamado Tommaso De Benedetti, conocido por postear entrevistas falsas a celebridades supuestamente hechas por él mismo en su propia cuenta, pero que al mismo tiempo juraba haberle hecho una entrevista a la verdadera Anita Raja, quien sí era el verdadero autor, y según investigaciones externas al parecer esta vez no estaba mintiendo, pero no se le dio demasiado crédito. Igualmente la gente no confiaba mucho en él. Tomás Pynchon es un escritor que ha sido de los que más veces han estado nominados al Premio Nobel de Literatura. Es conocido principalmente porque escribe de una forma muy compleja y enrevesada, además de tener una aversión bastante grande a aparecer en los medios, por lo cual solo se tienen menos de 12 fotos suyas a lo largo de su vida, por lo que le tuvieron que tomar unas fotos unos paparazzi para lograr tomarle sus primeras fotos en 60 años. Fueron publicadas en un tabloide de celebridades llamado National Enquirer. Matar a un ruiseñor es una de las novelas más influyentes de la historia de la literatura. Ha influido en la ética de trabajo de muchos abogados de la vida real, sobre las luchas sociales, el feminismo, etc. Lo que nos trae aquí es un rumor que apareció acerca de que el verdadero autor de la novela es el también escritor Truman Capote, o que al menos podría haber tenido una gran influencia en su edición final, cambiando muchas partes de ella. La principal fuente de rumor fue una cita de su padre en una entrevista
respuesta diciendo que efectivamente, él la había escrito. Esto al parecer fue desmentido a través de distintas cartas contando a su vecino cómo Harper le estaba escribiendo una novela que estaba a punto de publicarse, por lo que además las fechas no podrían coincidir. La Biblioteca de Alejandría fue una de las colecciones de literatura e información más importantes del siglo III a.C., y tuvo una influencia que se extendió durante siglos, inspirando a otras civilizaciones a hacer imitaciones de esta y otros pensadores a basarse en su gran cantidad de archivos de información hasta casi el Renacimiento, muchísimos siglos después. Fue incendiada accidentalmente por Julio César en el año 48 a.C., durante la Segunda Guerra Civil de la República Romana. He escuchado muchos rumores sobre supuestos manuales de la Deep Web para hacer cosas espantosas y horrorosas y todas esas cosas que se suelen relacionar sobre la Deep Web en YouTube. Realmente sí que los hay, es algo que no se puede negar, porque qué mejor lugar para compartir un manual para hacer bien algo ilegal. Pero también hay manuales totalmente bien intencionados para hacer cosas buenas, como ciberseguridad, algo que es irónicamente bastante ignorado, como manejar bitcoins si es que tienes, o incluso una versión de Yahoo Respuestas con una mayor cantidad de libertad como lo es Hidden Answers, donde puedes preguntar cosas de cualquier tema y ellos te lo contestan, para que le vayan perdiendo algo de miedo. No todo es malo por allá. Rauskina, o también pronunciado Rauskina, es un libro de magia negra cuyo nombre significa piel roja en islandés, ya que era el color de su encuadernación original. Su autor fue irónicamente un obispo llamado Godskal Nicolausson, que tenía como aparente objetivo el utilizar los mismos rituales que él había escrito para invocar a Satanás, esclavizarlo y usar su poder para dominar el mundo. Incluso fue enterrado junto a él. Según una leyenda, 2 siglos después de su muerte un hombre llamado Loftur llegó a la catedral de la que era obispo para buscar ampliar sus conocimientos de magia negra. Supuestamente cantó en brujos para levantar a los muertos del cementerio de la catedral y llevarse el Rauskina para él mismo, y al levantarse su escritor que había sido enterrado abrazando su libro especial le juró que jamás lo lograría obtener. Dependiendo de la versión de la leyenda, el estudiante que lo acompañó al lugar tocó las campanas de la cima del edificio para romper el hechizo. Años después Loftur murió de causas desconocidas en su barco propio, pero según esta misma leyenda su muerte se debió a que un demonio lo arrastró al fondo del mar, ahogándolo en el proceso. El Codex Giras, que en latín significa libro grande, es un pergamino especialmente grande escrito por el monje Germán el recluso en el monasterio de Podlaíce en Chudín, de la actual República Checa. Pesa 75 kilos y por un tiempo fue considerado como la 8ª maravilla del mundo. Contiene una versión de la Biblia griega y hebrea llamada la Vulgata, una crónica medieval acerca de Bohemia, una región en la República Checa llamada Crónica Bohemorum, curas medicinales, encantamientos mágicos, 2 obras del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, que son básicamente un compendio de todo el conocimiento de la época, varios tratados de medicina, un calendario, un obituario, etc. Tiene una leyenda que dice que fue escrito por un monje benedictino que estaba condenado a muerte por un crimen grave. Su única forma de salvarse era crear una forma de honra al monasterio, que justamente era el Codex Giras. Como su plazo era de solo una noche, se cuenta que le pidió ayuda a Satanás para poderlo terminar, pero como pago tenía que aparecer su imagen en una de las páginas. Aunque sea una leyenda, realmente todo esto sí fue escrito por una sola persona. Me duele la mano de solo pensarlo. Como no sé cómo terminar el vídeo. No olvides suscribirte.